A ver, si intentamos leer la palabra griega para coche, que se escribe con esa primera letra tan reconocible y luego una U, o sea, nuestro cerebro hispanohablante probablemente va a intentar decir algo como auto y algo más, ¿no? Claro, el instinto básico, sí. Pero es que en una calle de Atenas, nos quedaríamos esperando el taxi bajo el sol eternamente, porque allí pronuncian aftoquíñito. Totalmente. Aftoquiñito, con una F marcadísima, ¿sí? Es que es fortísimo. Esa U, de repente y de forma casi mágica, suena como una F. Y entender por qué ocurre esta aparente locura fonética, pues, a ver, no requiere un doctorado en lingüística antigua, ni mucho menos. Para nada, ¿qué va? La clave está escondida a plena vista en una sola letra, que es la alfa. Eso es, la famosa alfa. Y bueno, para la exploración de hoy tenemos sobre la mesa un documento, la verdad, fascinante. Se trata de las notas de estudio de la unidad 1 de las clases del griego moderno con Hichem Miguel Hannachi. Un material excelente, por cierto. Muy bien estructurado. Muchísimo. Y la premisa de este análisis a fondo es cómo aprender a dominar una única variable, o sea, solo la primera letra del alfabeto, puede desbloquear la pronunciación, el vocabulario esencial y hasta la confianza psicológica necesaria para abordar un idioma que, a menudo parece súper intimidante. Sí, impone bastante al principio. Claro. Entonces, en lugar de intentar derribar la puerta principal de la gramática a la fuerza, vamos a usar esta letra como una llave maestra que abre suavemente la cerradura y entramos paseando tranquilamente por el vestíbulo. Es que es una estrategia de aprendizaje sumamente sofisticada. Y lo es precisamente porque ataca el principal problema al que se enfrenta cualquier persona adulta al aprender un idioma con un alfabeto no latino. El bloqueo visual, ¿te refieres? Exacto. El bloqueo visual absoluto. O sea, cuando el cerebro percibe símbolos desconocidos, entra inmediatamente en un estado de sobrecarga cognitiva. ¿Se apaga? Totalmente. Te quedas en blanco. Sí. Y lo brillante de este material de estudio, de las notas de Hannachi, es cómo aísla una letra concreta, la alfa, que visualmente es idéntica a nuestra A mayúscula y minúscula. Es la misma, vamos. Claro, es la misma forma. Entonces utiliza esa familiaridad visual como un caballo de Troya, para introducirnos casi sin darnos cuenta en la mecánica interna, la historia y las reglas fundamentales del griego moderno. Vale, pues vamos a desgranar ese caballo de Troya porque, fíjate, al revisar la enorme lista de vocabulario que proporciona el autor, yo me quedé loca. Lo primero que sorprende es que no parece un idioma extranjero. Es un universo muy nuestro. Es un universo de palabras asombrosamente familiares. O sea, desde el primer día leyendo estas notas ya es posible reconocer muchísimos términos, empezando a ver por los nombres propios. Son un anclaje perfecto, ¿sí? Claro, si leemos a ver si lo digo bien, Alexandros. La guía nos indica que se pronuncia Alexandros. Eso es. Es Alejandro, literal. O Atená, que suena a Cina, o sea, Atenea. Tenemos Andreas para Andrés o Anastasia para Anastasia. Es como estar en casa. Sí, sí. Al ver esto, la sensación inicial para quien se enfrenta al texto no es la de aprender algo nuevo, sino la de estar, no sé, recordando algo que de alguna manera ya sabíamos. Y fíjate que hay una razón histórica e incluso diría que evolutiva para esa sensación de familiaridad. No estamos ante un código alienígena. Ya, no es Klingon. Exacto, no es Klingon. Lo que el autor hace al agrupar estas palabras no es un simple ejercicio aburrido de vocabulario. Es una demostración pura de nuestras raíces lingüísticas compartidas. Ajá. Muchos de estos nombres provienen de raíces protoindoeuropeas o son préstamos históricos directos que han moldado el español a lo largo de los siglos. Y el estudiante moderno, al ver esa conexión, pues establece de inmediato anclajes psicológicos muy fuertes. Es como que el cerebro dice, esto ya lo conozco, no me asusta. Eso es. El aprendizaje se vuelve asociativo en lugar de memorístico. Y eso, eso es vital para la retención a largo plazo. Memorizar por memorizar no sirve. No sirve de nada, se olvida a los 2 días. Y ojo, que esto va mucho más allá de los nombres propios. Pasa lo mismito con la geografía. En la lista encontramos países como Argentine, que es Argentini para Argentina. Muy transparente, sí. Súper transparente. O Australia para Australia. O ciudades como Atenas para Atenas. Es un alivio enorme.
Pero donde a mí realmente me ha picado la curiosidad es en la sección de la naturaleza. Ah, ahí hay unas joyas tremendas. Uf, hay términos preciosos que empiezan con esta letra y que si rascas un poquito también nos conectan con el español de formas sorprendentes. Por ejemplo, la palabra para estrella es asteri Asteri, preciosa palabra, sí. o aeras, que significa aire o viento. Precisamente, si tomamos asteri, ahí es donde la etimología regala esos pequeños momentos de iluminación, ¿sabes? El momento ajá. Claro, porque te das cuenta de repente. Exacto. Quien lee esa palabra de pronto entiende de dónde viene nuestro término asterisco, o sea, una pequeña estrella, o la propia palabra astronomía. ¡Wow! Claro, tiene todo el sentido. Al comprender que el vocabulario básico del mundo natural, como estrella, aire, o incluso animales, ¿no? Como el zorro que es alepú o el águila aetos. Aitos, sí. Pues al ver que todo esto está dominado por la alfa, entendemos por qué es la letra del principio. El idioma griego utiliza esta vocal inicial para, digamos, fundar sus conceptos más primarios. Es que es poético, la verdad. Totalmente cierto. Y bueno, luego la lista salta a la comida moderna. Y ahí las palabras son tan internacionales que casi resulta cómico. O sea, Sí, te entra la risa. literal, avocado se pronuncia avocado, aguacate. Y ananas, ananás, que es la piña. Pero a ver, yo aquí me pongo el sombrero de escéptica. Viendo esta lista tan inmensa y tan accesible, surge inevitablemente la necesidad de ser desconfiados. ¿Lógico? Parece trampa. Claro, parece demasiado bueno para ser verdad. Yo me pregunto, ¿es realmente tan sencillo? O sea, ¿basta con sustituir mentalmente nuestra A española por la alfa griega cada vez que leemos un texto? ¿O hay alguna trampa oculta detrás de esta supuesta facilidad? Buena pregunta. Y esa es la pregunta que separa a quien simplemente memoriza de quien realmente comprende cómo funciona el idioma. Vale, o sea que hay trampa. Hay una trampa, efectivamente, pero una vez desarticulada se convierte en la herramienta más poderosa de todo el manual. A ver, las notas de Hishem nos confirman que existe una alfa natural, que es muy similar a la nuestra. Una A normal y corriente. Eso es una vocal abierta clarita. Lo vemos en palabras muy terrenales como alati, que significa sal, o amos, que es arena. Vale, hasta ahí todo fácil. En esos casos, la alfa se comporta exactamente como uno espera. Sin embargo, el texto nos advierte en una sección de observaciones críticas que la letra alfa es en realidad un complejo camaleón fonético. Un camaleón, me encanta el término. Literal. Muta de forma drástica dependiendo de las letras que tenga a su alrededor. No siempre va a sonar como una A pura. Vale, aquí es donde la información en crudo me resulta ya un poco desconcertante. El autor dedica una sección muy meticulosa a lo que él denomina los 5 fenómenos gramaticales fundamentales de la alfa. El núcleo duro de la lección sí. Vamos a intentar mapear esto paso a paso para no perdernos. El primer fenómeno ya lo hemos cubierto, la alfa natural, que suena como en anguri, anguri, pepino. Correcto. Fácil. Hasta ahí sin problema. Pero, el segundo fenómeno es el que pone todo patas arriba. La combinación de la alfa con la vocal Y, formando AU. Ah, el famoso diptongo. Claro, veo en la guía que la palabra para huevos se escribe AUGO, pero la transcripción dice que se pronuncia ABJO. O sea, perdona, ¿de dónde demonios sale esa B fricativa? Es incomprensible a primera vista. Es un choque mental. Ese es el famoso diptongo dinámico, y es verdaderamente el corazón de la fonética griega. Esa Y, al combinarse con la alfa, actúa casi como el agua tomando la forma de su recipiente. O sea que se adapta. Exactamente. La pronunciación cambia para adaptarse a la consonante con la que choca inmediatamente después. Todo, y esto es fascinante, todo se reduce a la eficiencia biomecánica de la boca humana, a la sonoridad. A ver, explícame eso de la eficiencia biomecánica. Suena a ingeniería pura. Lo es, lo es. Las consonantes se dividen en sonoras, que son las que hacen vibrar las cuerdas vocales, y sordas, que no lo hacen. La letra gamma, de la palabra huevo, Agube, vale. sí, esa letra es sonora. Entonces, como las cuerdas vocales ya se están preparando para vibrar, la boca, por pura economía de esfuerzo, convierte ese diptongo en un sonido fricativo sonoro, la V. Ah, claro, para no hacer una pausa rara. Eso es. Así mantenemos un flujo de aire constante. Es pura vagancia física, en el buen sentido. Madre mía.
Suena muy lógico desde el punto de vista físico, pero como hispanohablantes, nuestro instinto de leer au, como en la palabra aurora, pues es fortísimo, ¿sabes? Está grabado a fuego en el cerebro. Cuesta muchísimo, ¿sí? Cuesta creer que sea fácil acostumbrarse a cambiar eso por una V o peor aún, por una F, sin tropezar constantemente en la lectura al principio. Es un instinto fuerte, sin duda. Al principio el cerebro opone muchísima resistencia porque está, literalmente, construyendo nuevas vías neuronales. Pero aquí es donde entra el giro brillante del segundo escenario de este diptongo. A ver, cuenta. ¿Qué ocurre si la consonante que sigue no hace vibrar las cuerdas vocales? Es decir, si es sorda, como la letra tau en nuestro ejemplo inicial del coche, el aftoquínito. Claro, se escribe autoquinito, pero como la tau es sorda, pues supongo que el sonido choca contra un muro y se endurece, ¿no? Exacto, se endurece. Se convierte en la F sorda, dando lugar a aftoquinito. Lo has clavado. La boca anticipa el silencio relativo de la laringe para la consonante sorda y produce una F en lugar de una V. Por eso decimos Australiaya para Australia. ¡Ostras, qué bueno! Y respondiendo a tu escepticismo sobre si es difícil desaprender nuestro instinto, la respuesta de este método está en el reconocimiento de patrones. Entender el porqué. Exacto. Entender este porqué mecánico proporciona una verdadera hoja de ruta. En lugar de memorizar a ciegas que coche se dice de una manera y Australia de otra, interiorizas una regla física. Ya, claro. Una vez que la asimilas, elimina por completo la necesidad de adivinar cómo se pronuncia cualquier palabra nueva que contenga esa combinación. Fíjate, ese es un matiz crucial. Memorizar la excepción agota la memoria, pero entender la regla física te libera la mente por completo. Totalmente. Ahora bien, si con la Y la boca busca fluidez y lo convierte en consonante, ¿qué pasa cuando la alfa choca con una vocal fuerte como la épsilon? Este es el tercer fenómeno que marca aquí, el hiato alfa-épsilon. También se fusiona para ahorrar energía. Pues sorprendentemente, el idioma hace exactamente lo contrario en este caso. Exige una separación silábica impecable. Se separan. Sí, las vocales mantienen su total independencia territorial. Volvemos entonces a las aves estas majestuosas. El águila, que se escribe con alfa y épsilon, no se dice aetos de carrerilla, sino aetos. Exacto, marcado. O el viento, aeras. Es como una especie de pausa microrrítmica, ¿no? Como un pequeño respiro en medio de la palabra. Es una excelente forma de describirlo, fíjate. Mantener esa pausa microrrítmica es innegociable en griego. No es solo un capricho estilístico o de acento pijo. Ya, no es por sonar elegante. ¿Qué va? Alterar ese ritmo puede hacer que un hablante nativo simplemente no comprenda la palabra en absoluto, porque la cadencia del griego moderno depende fuertemente de respetar esos espacios vocálicos. Telita. Y justo cuando creemos entender cómo maneja el idioma las vocales contiguas, el cuarto fenómeno nos rompe todos los esquemas, el dígrafo alfa-iota. Este engaña mucho. Muchísimo. Uno asume, lógicamente, que con la iota pasará lo mismo que en español, como en la palabra aire, donde suena ay. Pero aquí leo en las notas que sangre se escribe alfa-iota mi alfa, pero el autor indica que se pronuncia ema. Así es, Emma. O sea, ¿dónde ha quedado la letra I? ¿Se ha esfumado por completo? Lo que estamos observando ahí es el resultado de un largo proceso evolutivo conocido en la lingüística como monoptongación. Toma ya, palabra. Sí, suena muy académico. Pero a lo largo de los siglos, dos sonidos vocálicos distintos, al pronunciarse repetidamente y rápido, terminan colapsando y fusionándose en un solo sonido nuevo. Espera. Monoptongación suena a término aséptico de laboratorio, pero básicamente estamos diciendo que la pura pereza lingüística a lo largo de los siglos hizo que la gente se cansara de articular ay y simplemente lo aplanara a una e, por pura comodidad al hablar rápido, ¿verdad? Bueno, es una definición sumamente precisa, aunque un lingüista purista podría sonrojarse un poco al oírte decir pereza lingüística. Pero es que es verdad, todos somos unos vagos hablando. Sí, la economía del lenguaje tiende siempre a simplificar lo complejo. Esa pereza histórica se codificó en una regla estricta. Hoy en día, cada vez que el ojo ve alfa y iota, el cerebro debe traducir instantáneamente a un sonido E español. O sea, automático. Ay igual a E. Eso es una regla dura, inquebrantable en casi todos los contextos. Digo casi porque la fuente señala la gran excepción visual. Y esto me encanta.
Si esa iota lleva una diéresis, los famosos dos puntitos encima, todo el sistema de aplanamiento se cancela. Se anula, sí. Se produce lo que llama una ruptura por diéresis. El documento menciona un ejemplo fantástico. La palabra para mono es maimu, con los dos puntitos. Si le quitáramos la diéresis, tendríamos que decir memu, claro. Por la regla de la E, exacto. Pero los dos puntitos nos obligan a restaurar el sonido AI original. Es como una señal de tráfico. Lo cual ilustra la asombrosa precisión del sistema ortográfico griego. A ver, las herramientas visuales están diseñadas para darnos instrucciones de navegación exactas. Y esto conecta directamente con el quinto y último fenómeno de nuestro camaleón, el diptongo arcaizante. ¿El alfaíta? ¿No? Ese mismo. Es la unión de la alfa con la vocalita. Funciona de manera muy similar a la diéresis, produciendo un sonido decreciente donde ambas partes se escuchan. La lección nos brinda, el poético ejemplo de Aidoni, el ruiseñor. Aidoni, qué bonito. Vale, a ver, hagamos un recuento táctico de lo que hemos explorado, porque es mucha tela. Hemos analizado la alfa natural, la mutación dinámica del AU, dependiendo de vibraciones físicas, la separación estricta del AEI, Ajá, correcto. la pereza lingüística de la AI, que se vuelve E, y el rescate del sonido a través de la diéresis y el diptongo arcaizante. O sea, hemos diseccionado cómo suena esta letra en todos sus sabores. Todo el mapa sonoro, sí. Pero claro, yo me pregunto de qué sirve la mejor teoría fonética del mundo si no la aplicamos al barro del día a día. Es momento de trasladar todo este conocimiento a las palabras que realmente construyen las relaciones y acciones humanas. Y ese es el salto cualitativo crucial de estas notas de estudio. Al revisar la sección final de sentimientos, verbos y profesiones, resulta evidente que el verdadero valor de desentrañar estos fenómenos fonéticos no reside en recitar reglas de memoria. No, para nada. Reside en la confianza absoluta que otorga el estudiante para apropiarse del vocabulario indispensable. El autor despliega verbos vitales que inician con nuestra letra protagonista. Por ejemplo, tenemos agapó, para amar, Agapó. acuo, escuchar, anigo, abrir, o agorazo, comprar. Fíjate, resulta imposible no notar una simetría muy poética en cómo está estructurado el léxico. Si el verbo amar es agapó, el sustantivo profundo para el amor es agapi. Precioso, sí. O la palabra para la verdad, alicia. Es un vocabulario cargado de un peso emocional inmenso. Pero bueno, bajando un poquito a la tierra, que nos ponemos intensos, la lista también nos lanza herramientas cotidianas y objetos que muestran una escala de dificultad muy variada. Hay de todo, sí. Hay palabras muy amables, profesiones como agrotis, agricultor, o atletis, atleta. Pero luego llegamos a la sección de utensilios y aparece una palabra que a mí me provoca sudores fríos, te lo juro. Se vuelvas a decir. La calculadora. Aritmomicani. Se pronuncia aritmomicani. Al ver esa cadena interminable de caracteres, la reacción natural es el pánico, cerrar el libro e irse. Es que es una reacción neurológica completamente normal. El pánico visual, o la sobrecarga cognitiva de la que hablábamos antes, se dispara cuando la corteza visual no logra segmentar un bloque de información excesivamente largo. Es como un mazazo. Claro. Al no encontrar patrones familiares, la memoria de trabajo se satura, y la persona simplemente se rinde ante la palabra. Dice, no puedo con esto. Es como enfrentarse a un tren infinito. Aunque, pensándolo bien, más que un tren de mercancías masivo, esa palabra larda debería verse como un tren de piezas de Lego. A ver, me gusta esa imagen. O sea, si intentamos abarcarlo todo de un vistazo, intimida muchísimo. Pero si nuestra hoja de ruta fonética nos permite identificar la cabina de ese tren, que sería la alfa inicial, y luego ir reconociendo los vagones individuales, nos damos cuenta de que son solo pequeñas piezas fonéticas unidas, ¿verdad? Es la analogía perfecta. Al dominar la estructura silábica y localizar lo que llamamos vocales de anclaje, el estrés visual se desploma por completo. ¡Qué alivio! Quien lee la palabra ya no ve un muro inexpugnable. Sabe exactamente cómo arrancar con seguridad A. A partir de ahí, pues aplicando las reglas de pronunciación aprendidas, la palabra se va deconstruyendo en bloques lógicos. Y el profesor Hanachi demuestra una gran intuición pedagógica aquí. ¿Por qué lo dices? Porque intercala palabras internacionalmente amigables como asamser, ascensor, Súper fácil. con constructos puramente griegos como apogiomotis, exprimidor. Obliga a la mente a alternar entre el alivio del reconocimiento y el esfuerzo calculado del descifrado.
Es un entrenamiento de gimnasio para el cerebro. Y además de ese ejercicio analítico de descifrado, el hecho de conectar estas palabras con experiencias humanas universales, como ese agapó para expresar el amor, pues enraiza el conocimiento. Le da sentido. Claro, no se están memorizando sílabas estériles para aprobar un examen tipo test. Se están adquiriendo herramientas para interactuar con la realidad en la calle. Y hablando de herramientas de interacción, las notas de Chem no nos dejan colgando en un museo estático de vocabulario. Para nada. Avanzan rápido. Sí, al final del documento hay un anuncio sobre lo que vendrá en las siguientes lecciones. Y me parece un paso muy estratégico transitar desde el vocabulario aislado hacia la arquitectura del idioma. Se nos adelanta que el siguiente foco será el estudio de lo que llama palabras bajo la lupa, introduciendo un pilar absoluto para cualquier idioma, el verbo tener, ejo, y la estructura de obligación, tener que, prepi, na. Lo cual revela una planificación académica impecable. O sea, si lo pensamos como la construcción de un edificio, primero se ha cimentado un terreno sólido eliminando el miedo fonético a través de esta letra, la alfa. Ajá, los cimientos. Luego se han proporcionado los ladrillos fundamentales mediante el vocabulario temático, cubriendo desde la familia, con términos como adelfos, hermano, hasta la propia biología, con ema, sangre. ¡Qué buena metáfora! Y ahora, al anunciar la llegada de equio y prépina, se está preparando el cemento. Sin el verbo tener, pues es imposible sostener una conversación funcional sobre necesidades o posesiones. Este próximo paso promete llevar todo el conocimiento pasivo acumulado y transformarlo en oraciones verdaderamente operativas. Es como si el material nos estuviera diciendo, bueno, aquí están las herramientas, ya sabemos perfectamente cómo suenan, así que arremanguémonos porque vamos a empezar a levantar las paredes. Resulta profundamente motivador. Sin duda. Si repasamos el viaje que hemos emprendido basándonos en estas sencillas notas de la unidad 1, es abrumadoramente positivo constatar cuánto se puede destilar de una sola letra. O sea, hemos pasado de identificar nombres casi españoles a comprender los engranajes biomecánicos que hacen que una A y una U suenen como la F de un autoquínito, un coche, para finalmente armarnos con un arsenal léxico aplicable al día a día. Y este análisis demuestra una verdad subyacente sobre la adquisición de conocimiento en general. Cualquier materia que de entrada provoque rechazo por su aparente complejidad, Sea la que sea, sí, ya sea un idioma antiguo, programación informática o física cuántica, se vuelve asimilable si se fragmentan y comprenden sus patrones nucleares. El alfabeto griego suele ser percibido como una barrera excluyente. una barrera enorme para muchos. Sin embargo, al desmenuzarlo metódicamente y comprender la lógica interna de una pieza tan central como la alfa, deja de ser un laberinto diseñado para confundir. Se transforma en un rompecabezas racional donde las piezas exigen encajar de una manera específica. Lo cual otorga una gratificante sensación de control frente a la sobrecarga de información. En lugar de sentirnos arrastrados por una avalancha de miles de palabras exóticas, ahora poseemos un prisma a través del cual decodificar el vocabulario. Y bueno, antes de poner punto final a este análisis detallado, repasando por última vez la vasta lista de vocabulario del autor, hay un detalle escondido que resulta ser una observación, no sé, magnífica para cerrar. A ver, cuéntame. Fíjate, en la categoría de naturaleza y geografía, el documento incluye la palabra avistos, que se pronuncia avisos, y significa abismo, o la caída más profunda imaginable. Ajá, el abismo. Y unas páginas más adelante, en la sección de las emociones y el espíritu, nos topamos con axioprepia, pronunciada axioprepia, que es el término para dignidad. ¡Wow! Dos conceptos que encapsulan profundidades inabarcables, desde luego. Así es. Y resulta magnético detenerse a pensar si es una simple casualidad lingüística o algo más poético que dos ideas que representan los polos absolutos y extremos de la experiencia vital, o sea, por un lado, la caída más oscura en el abismo y por otro, la elevación moral más alta del ser humano a través de la dignidad, que ambas compartan exactamente la misma letra inicial, esa misma alfa, ese símbolo ancestral que representa el principio de todas las cosas. Fíjate, qué maravilla de reflexión. Definitivamente una idea muy evocadora para que quien nos escucha se la lleve consigo mientras damos por terminada esta exploración de hoy